Mis amores, bienvenidos a un nuevo día de actividad. ¿Cómo se encuentran? Bueno, mis amores, vamos a dar comienzo a nuestra actividad de hoy día y vamos a seguir con nuestro libro del maestro Saint Germain, que ya se los he mostrado, que es un libro gordito, eh, pero que al estudiarlo tiene tantas cosas que uno dice, bueno, puede ser gordito y lo que se quiera, pero dentro de esas páginas está impregnada toda la sabiduría, todo el entendimiento, todo lo bonito que nuestra presencia de Dios y el Maestro Saint Germain y todos nuestros seres de luz, porque hay muchos maestros, mis amores, el señor Kutkumi, el señor Maitreya, la señora Portia, todos nuestros, Lady Rubina, nuestros amados seres del rayo verde, ¿sí? Que ya vimos un tema el martes pasado hablando de este rayito verde. Entonces vemos que todo esto que está aquí impreso en este libro, toda esta enseñanza es por el bien y la sabiduría de todos nosotros. No es un libro o la metafísica, no es algo que se estudia para tenerlo como de pronto un salvavidas. Claro que es un salvavidas, sí, pero no con la circunstancia de que, bueno, de pronto me sirve, en algún momento lo activo. Sí, podemos en algún momento activarlo, está bien, pero el hecho es ahora, ¿sí? Como nos dice San Pablo, el día de la salvación es hoy. Y la salvación no es librarnos de todo eso que nos comentan, bueno, no vamos a hablar de todas esas cosas negativas, de todo eso que nos pasa cuando cambiamos de estado, lo que nos pasa en la vida, no, es aprender precisamente para no tener sufrimientos, ni pensamientos que no debemos, ni qué hago, ni cómo hago, ni para, no. La metafísica es precisamente eso, mis amores, salir de todas esas situaciones que no nos sirven, salir de esos pensamientos que ya están como cavernícolas, digámoslo así, tal cual. Cavernícolas, ¿por qué? Porque ya es pasado y a lo pasado pisado, ¿sí? Que hay veces nos vuelven los recuerdos, no al pasado pisado. Entonces tenemos que evolucionar. Y precisamente el sagrado libro del yo soy es el que nos hace evolucionar, mis amores. ¿Sí? Este sagrado libro que lo escribió el maestro Saint Germain y el señor Rubén nos ha hecho un compendio de libros muy grande, gracias Padre. Todo esto lo hacen por el bien de la humanidad, mis amores, por el bien tuyo, por el bien mío, de nuestras familias. Pero ¿qué acontece aquí? Todo eso, como les digo, es para bien, pero entonces tenemos que hacer, trabajarlo, ¿sí? Buenas tardes, mi querida Pilarcita. Toca trabajarlo, toca mover las situaciones, toca mover esos pensamientos que no nos sirven, porque pues de nada nos ganamos que tengamos libros, que lo leamos y que no pongamos en acción. No, esa no es la idea, ¿no? Esa no es la idea, mis amores. La idea de nosotros es estudiar para poner o hacer la práctica, llevarlo a la vida real, en el momento real, en el aquí, en el ahora. ¿Sí? Bueno, mis amores, mi nombre es Consuelo Triana Herrera. Estoy en la ciudad de Bogotá, Colombia, junto con la Escuela Metafísica Ciudad de La Plata en la Argentina y ahora con nuestra Escuela Metafísica Portal de Álamos en Bogotá, Colombia. Eh, esta escuela, gracias Padre, es una bendición de Dios, ¿sí?
que Dios, valga la redundancia, nos da para que empecemos a trabajar, a mover todas esas situaciones que no nos sirven y a tener un sitio o a decir, me contacto con tal persona o con tales personas, con tal grupo, para comenzar a aprender qué es todo esto que estamos hablando, ¿sí? Y, por supuesto, para ponerlo en acción. No olvidemos esta parte nunca, mis amores. Todo lo que uno aprende, todo, lo que sea, cualquier carrera, cualquier enseñanza, hay que ponerla en práctica, porque si no se pone en práctica, entonces cómo se nos queda, cómo se guarda, cómo cada día lo podemos o podemos generar más situaciones bonitas si no ponemos en práctica esa enseñanza o cualquier otra que hagamos, ¿sí? Porque esto es en general. Tú lees un libro y de pronto dices, ay, sí, maravilloso el libro y trato de esto y lo otro, lo entendí, genial, ya, lo guardaste. Pasan los años y tú dices, ay, sí, yo leí ese libro, pero ya ni me acuerdo qué fue lo que leí. ¿Ve? Esa es la parte que nosotros tenemos que activar, mis amores. No dormirnos en los laureles, como decimos en Colombia, sino que todo esto ponerlo en práctica. Hoy vamos con el tema yo divino interno. ¿Cuál será ese yo divino interno? Pensemos, mis amores. Yo divino interno, que yo soy divino internamente, ¿será? ¿O que será que tengo algo dentro? ¿Qué será? Vamos a mirar esta primera parte. Nos dice acá, solo hay una fuente y un principio de vida al cual debemos darle nuestra atención completa sin dividirla, y ese es el yo divino interno de cada individuo, ¿sí? Y por supuesto, ese yo divino interno vive, como acá lo dice, dentro de nosotros, ¿sí? Moviendo toda situación, moviendo toda circunstancia que se nos presente, ¿sí? Este yo divino nos muestra, nos ilumina, nos dice, nos aconseja, nos muestra, ¿sí? Y solo hay una fuente, un principio de vida que nosotros debemos darle esa atención, ¿sí? Ese yo divino interno es esa chispita de Dios en nosotros, ¿sí? Divino interno. Esa chispita de Dios en nosotros que nos dice cómo vivir, cómo actuar, cómo saber llevar las circunstancias de la vida. Todo esto se maneja teniendo en cuenta que hay algo dentro de nosotros que debemos mover, que debemos manifestar, ¿sí? Que debemos llevar a la acción, ¿sí? Y por eso nos dice darle nuestra atención, ¿sí? Recuerden, mis amores, que en la actividad pasada hablábamos de cómo al nosotros poner nuestra atención en lo exterior, pues lo interno no funciona, ¿sí? Lo interno no nos da, ese yo divino interno no nos da porque tenemos puesta nuestra atención en qué, en si me caso, si no me caso, si voy a un lugar, si no voy, si viajo, si no viajo, si trabajo, si no trabajo, ¿sí? Todo está puesto en lo que mueve el mundo. Y eso está muy bien. Tenemos que vivir el aquí y el ahora. Porque si estamos en este planeta, hay que vivir de acuerdo a cómo se nos manifieste, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Una cosa es eso y otra cosa es examinar dentro de nosotros cómo estamos viviendo ese yo divino interno. ¿Cómo estoy yo escuchando a mi padre? ¿Cómo estoy actuando yo? ¿Sí? Y tenerlo claro que esto o esta parte es una fuente, ¿sí? Es una fuente y un principio de vida, como nos dice acá, ¿sí?
Y a esa fuente y a ese principio de vida tenemos que tenerlo claro, verlo, ¿sí? Sentirlo, manifestarlo, ¿sí? ¿Cómo? Borrando o creyendo que nosotros somos solo lo que vemos, que nosotros somos solo lo que actuamos, lo que hacemos, que nosotros solo de pronto pensamos que solo somos, como hablamos en la actividad pasada, nacer, crecer, hacer una carrera, casarnos, ¿sí? Formar una vida, y eso está genial, eso está muy bien, esa es una ley, tenemos que cumplirla unos de una u otra manera, pero sin olvidarnos que hay una fuente, que hay un principio de vida, ¿sí? Y que ese principio de vida es el que debemos manifestar, es el que debemos darle ese trato consciente, ¿sí? Yo divino interno, el yo personal, el mío, el que nadie puede tener igual al mío, porque cada uno lo tenemos de manera diferente, porque cada uno de nosotros actuamos diferente, pensamos diferente, vivimos diferente, entonces es un yo personal, el Dios mío, el que vive dentro de mí. ¿Sí? Con el cual yo me muevo, yo camino, yo estudio, yo trabajo, yo hago, yo decido, bien, regular o como sea. ¿Y por qué como sea? Porque aquí es cuando entramos a ver, a examinar, a entender que ese yo personal lo debemos tener consciente en nuestras vidas. Debemos ser conscientes de ese yo personal, de ese Dios interno de cada uno de nosotros, ¿sí? Nos dice acá, el yo personal debería darle reconocimiento consciente en todo momento a ese gran yo divino armonioso. ¿Mm? Miren el cambio. Ya no es un yo divino interno, es un yo divino armonioso, sin dejar de ser nuestro yo divino interno, ¿sí? Cuando ese yo personal, como les venía diciendo, lo entendemos, sabemos que en nuestro yo personal está ese ser interno, ese divino interno, y lo examinamos y lo pensamos, y entonces comenzamos como a decir, bueno, mi yo personal, ¿qué es eso? ¿Qué es mi yo personal? ¿Sí? Es el Dios que tú tienes dentro de ti. Pero, ¿qué sucede? Que muchas veces no le damos ese reconocimiento consciente. Sino alguien pregunta, ah, ¿tú crees en Dios? Sí, claro, yo creo en Dios. Yo lo amo, lo tengo en mi pensamiento. Pero le has dado ese, como nos dice acá, reconocimiento consciente. O simplemente dices, sí, yo creo en Dios y yo voy a la iglesia y yo oro y yo hago, ¿y cómo estoy actuando? ¿Y cómo estoy viviendo en todo momento? ¿Qué, cómo es mi trato hacia los demás? ¿Cómo vivo con las otras personas? ¿Cómo me comporto en un tema tan fácil como la misericordia? ¿Qué es tener misericordia? ¿Alguien tiene hambre? Entonces uno le da, no sé, algo tan chiquito como un cafecito y un pan. ¿Qué es misericordia? Alguien va a pasar a una avenida y de pronto sus piernitas o algo de esa persona no le da para poder pasar rápido y poder decir, venga, espere que va pasando ella o él. Entonces ahí estamos nosotros ayudando.
¿sí? No es solo decir yo amo a Dios, yo quiero a Dios, yo voy al culto, yo voy a misa, yo hago meditación, yo, ¿y dónde está el yo divino interno? Si solo está el yo personal.